damos inicio a la tercera clase de la Escuela de Formación de Cuadros Políticos de Guillermo Moreno, a la cual denominamos la doctrina justicialista. Hoy vamos a tener como invitado, como orador principal, a Pepe Muñoz Aspiri, que hablará sobre lo que es la tercera posición, como otro elemento en la cadena de temas que tienen que ver con la doctrina justicialista. Primero quería agradecer, a todos los que llevan a cabo y participan de manera activa en lo que es la formación y participación de la Escuela de Formación de Cuadros Políticos. Me refiero a los integrantes de la mesa de técnicos y profesionales, sea la mesa de prensa, la mesa de acción política, la mesa de economía, los chicos de juventud, todos hacen su aporte para poder llevar a cabo este espacio. Esperamos lo disfruten. Y por lo que vemos, hay una muy buena repercusión por la cual estamos muy contentos. También felicitarlos a todos los inscriptos que se han anotado de las provincias del interior, de Santiago, de Tucumán, de Neuquén, obviamente de Buenos Aires también, y nos pone muy contentos que la amplitud sea esta de que haya llegado a todas las provincias y haya participantes de distintos puntos del país, lo cual nos pone muy, muy contentos y creemos que es muy importante también. El esquema de trabajo va a ser el siguiente. Va a hablar Rodrigo, luego sigue Alberto Letieri y después comienza el orador. Después retoma a Rodrigo y después hará el cierre Guillermo Moreno. Ahora me queda darle la palabra a Rodrigo para que siga el programa y nos comunicamos cualquier cosa, si hay dudas, por el chat, chicos. Muchas gracias y Rodrigo, cuando quieras, puedes tomar la palabra. Bueno, te agradezco mucho, Luca BD. Primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá presente, a través vía virtual, Zoom, por las situaciones que se caracterizan hoy a través de este escenario mundial que se da esta cuarentena. Si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre. Compañeros, a los compañeros de cada uno de la provincia, como bien dijo Lucas, ahí estuve viendo que hay gente de Jujuy, de Neuquén, de Tucumán, de Santiago del Estero y de otras provincias más. Quiero agradecer a Víctor Solmancini, que es el compañero que se encarga de la parte técnica, a Luca BD, que es el que está coordinando la escuela de formación. Quiero agradecer a Juan Miramonte, nuestro compañero de prensa, que siempre está al pie del cañón cuando Guillermo Moreno está en alguna entrevista o en alguna actividad en particular. Quiero agradecer a cada uno de los compañeros de la Néstor Kirchner, de las distintas provincias del interior, como la de la provincia de Buenos Aires, en el cual competen los 135 distritos, esos compañeros que empezamos allá a construir esta agrupación en el 2016, y siempre digo lo mismo, si Scioli hubiese ganado las elecciones presidenciales en el 2015, la Néstor Kirchner no hubiese existido, porque nunca hubiésemos sido una piedra en el camino para un compañero que hubiese estado gobernando. La Néstor Kirchner nace en consecuencia por el triunfo de Mauricio Macri, que siempre digo lo mismo, por error estratégico, por error de una lectura política que se da, de que si no era Scioli era Macri, y lamentablemente pasó un oligarca por la Casa de Gobierno y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Son malas decisiones las que se han tomado y toda mala decisión tiene un costo político y un costo social, claramente, la que hoy está viviendo nuestro pueblo argentino. Quiero agradecer que le voy a estar dando la palabra ahora a Alberto Letieri, que es nuestro docente o director, si se puede decir, de la Escuela de Formación de Cuadro. Es doctor en Historia, fue director ahí en el Instituto
Manuel Dorrego. Es escritor, es periodista y también es un compañero, pero es un amigo. Y quiero agradecer de corazón, se lo dije antes de empezar la clase, esta tercera clase, a Pepe Muñoz Aspiri, que es un compañero que está comprometido con el espacio de Guillermo Moreno hace un tiempo, es escritor, es periodista, es historiador, fue coordinador general y académico del Instituto Juan Manuel de Rosas, y le voy a decir algunos libros que tiene, como Se levanta a la faz de la tierra, La construcción de una identidad, y es coautor de Malvinas, la otra mirada. Para finalizar esta introducción, le quiero decir que es fundamental y necesario el conocimiento, es necesario esta escuela de formación de cuadros para que tengamos cuadros políticos que piensen por sí mismos, que no se dejen llevar, que no se dejen manipular, no sean obsecuentes, no miren para el costado. Nosotros somos necesarios y fundamentales para decir a nuestros dirigentes que se están por equivocar. Y nunca se olviden, de una información nace un análisis. Y cuando hay 3 o 4 compañeros peronistas haciendo un análisis, siempre nace una reflexión y una lectura política. No repitamos como loro toda información, hagamos un análisis que nos lleve a una lectura política, porque como se dice, que el historiador habla del pasado, el periodista habla del presente, y claramente que el político o la política hace de un contexto del país o mundial un análisis y lo lleva a una lectura política para no cometer los errores mañana que nos cuesten, lamentablemente, el beneficio, el bien común que tiene nuestro pueblo argentino. Compañero, le voy a pasar la palabra a Alberto Letieri y después que termine de hablar Alberto, pasamos por Aspiri, yo termino con un pequeño análisis corto y Guillermo Moreno se está sumando al cierre de esta escuela de formación para que nos dé su mirada no solamente sobre la tercera posición, sino sobre los acontecimientos que hoy están sucediendo. Muchas gracias, compañero. Alberto. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Como siempre, una gran alegría de contar con ustedes, de estar aquí participando de este ciclo. Y hoy nada menos con la presencia de un amigo y además un muy reconocido y comprometido historiador, como es el caso del querido Pepe Muñoz Aspiri, que nos va a hablar de un elemento esencial dentro de lo que es la doctrina justicialista, como es el caso de la tercera posición. Recordemos que el peronismo se consolida, toma cuerpo en el marco de la situación de posguerra, del inicio de la Guerra Fría, de ese mundo bipolar que pretenden delinear los Estados Unidos y la Unión Soviética, y el general Perón va a enunciar una doctrina en términos de posicionamiento internacional que luego va a ser seguida por buena parte de los países del denominado tercer mundo, periféricos, no industrializados, etc. Y me parece que es muy importante esto porque efectivamente va a marcar un posicionamiento en términos de la posición de la Argentina en el contexto internacional y de América Latina, que claramente nos ubica en el plano de la liberación y del pragmatismo característico del peronismo, pero ahora aplicado a las relaciones internacionales. Por eso Pepe ha trabajado muchísimo sobre este tema y bueno, realmente es un lujo para todos nosotros tenerlo aquí para que nos dé esta conferencia. Un gran abrazo para todos y un enorme abrazo, por supuesto, al querido amigo Pepe. Bueno. En primer lugar, agradecer como siempre los exagerados elogios
que no son propios de un reconocimiento intelectual, sino de un afecto personal que manifiesta Alberto Letieri por mí y que es mutuo, y que se agiganta a lo largo de la noche a medida que van empezando los tragos, ¿no? Bueno, pero eso es lo que somos nosotros, ¿no? Somos gente de pasión y también de razón. Pero tiene tanta vigencia el tema de la tercera posición que lo vemos en las luctuosas conmemoraciones que hemos tenido esta semana. ¿A qué me refiero? Recordamos el 14 de junio, lo vamos a conmemorar, nuestra derrota en Malvinas, en las cuales, ante la ceguera de un gobierno cipayo, como lo era el de la dictadura militar, que se larga a una aventura política para preservar el gobierno que ilegítimamente detentaban, que fue la recuperación de las Malvinas, una bandera absolutamente impoluta, de repente se ven pelotas y a los gritos, porque los que consideraban que eran sus aliados se le dan vuelta, y los que consideraban que eran sus adversarios no se oponen. Es decir, no nos olvidemos que en el 82 existían los dos bloques mal llamados de Occidente. Y ahí muchos descubren que somos iberoamericanos y que los países que siempre habíamos despreciado desde una suerte de nacionalismo de campanario, de malentendido de la periferia, vemos que Europa nos deja en a los gritos. Nosotros, hijos de España, de Italia, de Ucrania, que se nos ponen de lado nuestro, que hemos deseado siempre, un color que con nosotros nos apoyaban el apoyo de Venezuela, porque me acuerdo del embajador que se llamaba Dager, como uno de los viajes nuestros. El apoyo incondicional y maravilloso que siempre tuvimos, la alianza férrea con el Perú. Todos los países limítrofes, exceptuando el transcordillerano, pero no hablo del pueblo, hablo de la dictadura. De la misma manera que hablo de Colombia, que estaba en el Plan Colombia, pero de México para abajo, fue unánime, fue sorprendente inclusive para ellos mismos. La Argentina, que había participado a través de su dictadura en mandar asesores militares que no eran otra cosa que torturadores a Centroamérica. Sin embargo, el pueblo nicaragüense se encolumnó detrás de la embajada argentina para presentarse como voluntarios. Los cubanos lo mismo. Es decir, gente que supuestamente hasta 3 días antes de la recuperación de Malvinas a los enemigos pasaron a ser nuestros aliados absolutos, que nunca habían dejado de serlo, pero muchos lo descubrieron. De la misma manera que nosotros, peronistas, que el 30 de marzo habíamos sido reventados a balazos porque murió Flores, murió un obrero, sin embargo, el 2 de abril estábamos todos en la Plaza de Mayo diciendo: Galtieri, prestamos atención, Malvinas Argentinas, el pueblo de Perón, y que Saúl Ubaldini no trepidó, junto a Raúl Lindo Vittel, junto a Jorge Abelardo Ramos y junto a otros dirigentes que habían sido apaleados en la Plaza de Mayo, estar el 5 de abril en Puerto Argentino, porque para nosotros primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Ahora, lo interesante es el trabajo de Zappa, que siempre ha hecho el adversario con nosotros y tiene que ver con la tercera posición, porque es destruir nuestra memoria histórica. Por un lado, el liberalismo decimonónico, mitrista, y por otro lado, un marxismo también, hijo de la Ilustración, que confluye en lo que el profesor Jorge Oscar Solé, basándose en el maestro Jauretche, llamaba el marxismo, que permite, estábamos hablando de la rendición del 14 de junio, conmemorar a los 2 días el omiso y asesino bombardeo del 16 de junio de 1955. 55. Una diputada del Frente de Todes, no voy a decir que sea peronista, porque una peronista no puede decir esto, creo que la señora Juliana de Tulio lo recordó diciendo: aviadores fascistas bombardearon la Plaza de Mayo, etc. Es decir, tratar a la Marina,
anglófila, masónica, que se levantaba contra el Domingo Perón, como aviadores fascistas, es no saber cómo se levanta la tapa del baño. Es decir, no tiene la más puta idea de nada. Ahora, esos son nuestros representantes. Porque la tercera posición en este momento, parte, no es una cuestión entre las democracias occidentales y los autoritarismos de europeos, de Mussolini, de Franco, de Hitler, que curiosamente nos olvidamos del autoritarismo de Oliveira Salazar, que era de Portugal, el último imperio colonial europeo, pero, sí, europeo, el portugués, que se derrumbó en el 76 con la revolución de los claveles. Pero como era aliado de Inglaterra, eso lo perdonamos. No, no es eso. Tampoco es entre el comunismo, el bloque. La tercera posición que siempre representó el peronismo significa la vigencia de los valores culturales de los vectores nacionales ante la injerencia de los valores imperiales de la inmigración. Y no es casual que le preguntan a Marine Le Pen, la hija del fundador de Front National, ¿con ustedes qué son ahora que se derrumbó la Unión Soviética? Y bueno, nosotros consideramos que nuestro enemigo ya no es el Pacto de Varsovia, es la globalización. ¿Pero cómo se definen ustedes? Y bueno, somos un peronismo europeo. Es maravilloso que Le Pen tenga más en claro el peronismo que muchos de los que están acá. Y la mal llamada globalización no es otra cosa que un maquillaje nuevo del secular imperialismo, que en este no es otra cosa que la tenaza financiera. ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, hay que preguntárselo a Guillermo Moreno. ¿Por qué plantea muy bien el otro día que dio vuelta a una sarta de sardanápalos que intentaba reportearlo, por llamarlo así? Dijo, muchachos, para el pasado están los historiadores, para el presente están los periodistas, para el futuro estamos los economistas, que somos los que vamos a tener que armar un plan económico para ver de cómo salimos de esta tenaza y de este desastre. Lo interesante es que esta pandemia no solamente está derrumbando sistemas económicos, viendo cosas increíbles como, por ejemplo, la estetización que se está dando de líneas aéreas, lo estamos viendo con Lufthansa, lo estamos viendo con, creo que es Alitalia, y no sé qué es lo que está pasando en España, sino también que ha venido una suerte de iconoclastia, ¿no? Iconoclastia, que es tirar abajo los monumentos o las imágenes religiosas, con las esculturas. Obviamente con Colón la tienen de hace rato porque es un epígono de la leyenda negra. Pero lo interesante es que en Estados Unidos también se está dando con lo que significaban los epígonos de los confederados esclavistas en determinado momento, o un famoso esclavista en Bristol. En ese sentido, nosotros fuimos pioneros. Fuimos pioneros los patriotas cuando un 2 de abril arrancamos la estatua de Canning, que estaba al lado de la Torre de los Ingleses. Me acuerdo que estaba hasta el hijo de Bernardo Ramos ahí. Éramos varios que nos encontramos. Y la arrastramos con cadena y la tiramos al Río de la Plata. Pero después también fueron pioneros los epígonos de la colonización intelectual, histórica y económica de la pasada administración macrista que tuvimos cuando cambiaron los billetes. Es decir, sacarlo a Rosas para ponerlo a un guanaco no es inocente. Responde algo, porque Sturzenegger dijo, a donde nosotros vamos, no necesitamos héroes y no necesitamos la historia. Claro, porque vamos directamente a la mierda. Y son tan jodidos que inclusive de los billetes sacaron a su Mitre, sacaron a su Rivadavia y sacaron a su Sarmiento. Es decir, no es sacar al pedazo de historia que nosotros reivindicamos, es sacar toda la historia argentina. Porque cuando te borran la identidad, te están borrando la historia. Y cuando vos no tenés historia y no sabés quién sos, no sabés quién te está metiendo la mano en el bolsillo, y es más, no te das cuenta de eso. Recuperar la historia es cardinal, porque está el punto de colonización que tenemos, que hubo un hecho lamentable en Chaco hace poco, con compatriotas de origen, creo que eran, no sé si eran com o eran wichí. Los fajaron, a las chicas las abusaron, no pasó nada. Pero mataron a un morocho en Estados Unidos
E inmediatamente la izquierda portuaria se movilizó, no respetando distanciamiento social ni nada, al obelisco. Es decir, nos movilizamos por un negro norteamericano, porque son negros de primera, pero no nos movilizamos por los negros nuestros, porque son de cabotaje. Hasta en eso tenemos internalizado el colonialismo. Y a tal punto, y esto me llama la atención, que la Cancillería no haya hecho ninguna declaración y ninguna queja formal por la cual los representantes de dos potencias, me estoy refiriendo al embajador digo porque es un travesti, es un macho el embajador de Israel, da terror, y el embajador Ken de Gran Bretaña, se manifestaron en contra de que pongamos a Ramón Carrillo en los billetes. Si yo soy embajador argentino en Tel Aviv y digo, no me gusta que Ben Gurión esté en una moneda, a mí a las 6 horas me dan los pasaportes y a las 24 horas, si no estoy en un avión, me sacan unas patadas en el culo. No hubo ninguna queja, ni siquiera declaración de la Cancillería argentina. Me llama muchísimo la atención. Y me llama muchísimo la atención el ataque a Ramón Carrillo, nada menos, acusándolo de nazi. Son tan imbéciles y tan ignorantes que no saben que el Tercer Reich hubo un ministro de Hitler que nació en Argentina, que se llamaba Walter Darré, y que era ministro de Agricultura y Recursos Naturales. Un adelantado para la época, era un ecologista, hablaba de cultivos orgánicos. Muchachos, está en Wikipedia. No les pido que vayan a buscar a la biblioteca del Vaticano, pero sí se la agarran con Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo era un tipo tan simpático, era un santiagueño, con aspecto de santiagueño, que cuando viene Archie Moore, famoso boxeador norteamericano, y dice, no he conocido ningún país en el mundo donde se atienda tan bien un hombre de raza negra como yo, y se levantó Ramón Carrillo y le dijo, no lo voy a permitir. Acá en Argentina, el único negro soy yo. Y era un morochazo, y me lo vienen a acusar de ser un nazi de cabotaje, que existen los nazis de cabotaje, que siguen a determinados candidatos, no voy a decir cuáles son, que son los que yo llamo borinazis, es decir, aquellos devaluados, que son negros, color marrón, café con leche, por no decir marrón mierda, con el pelo tipo pirincho, y que se van con el brazo extendido en reuniones casi de maracas que hacen en Parque Rivadavia. Pero son grupos marginales que se permiten hablar justamente de un Perón sionista, Perón en su relación con Israel. Bueno, esto se debe a que Perón, justamente, hablando de tercera posición, segundo país en el mundo en reconocer el Estado de Israel, después de la Unión Soviética. ¿Y quién fue el embajador, primer embajador en Israel? El abuelo de Patricia Mangel. De Romina Mangel, perdón, creo que se llama Romina Mangel, la rubia bonita que está en televisión, la periodista. Que se cuida mucho de decir cómo se llamaba el papá. El papá de ella se llamaba Juan Domingo Mangel, porque el abuelo fue el primer gobernador y un gran peronista, y un gran peronista. ¿Por qué? Porque él pone una cuña en Medio Oriente y él trata de llegar justamente a un entendimiento, como se digo, entre árabes y judíos descendientes de esos que estaban acá, que permitieron que después de los tremendos atentados a las entidades judías, acá no hubo ningún enfrentamiento como se esperaba. Hay tal entendimiento que inclusive Bergoglio, cuando era obispo de Buenos Aires, ya no lo es más, ya Bergoglio es el Papa, es obispo de Roma, es argentino. Bueno, quería proclamar a Buenos Aires como capital internacional del diálogo interreligioso. Otra forma, justamente, de tener una tercera posición. No irnos a un extremo ni al otro. Aparte, no lo inventó Perón esta tercera posición. Ya la viene implementando el nacionalismo popular y ya la había hecho justamente Hipólito Yrigoyen cuando mantiene la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Es más, hay una fragata argentina, no sé si una fragata, un acorazado, bueno, un buque de guerra nuestro que estaba en ese momento en un viaje de cortesía por los países de América y está en el Caribe y cruza frente a Santo Domingo, que en ese momento estaba ocupado por tropas norteamericanas, y un grupo de patriotas dominicanos, tomando unas frazadas, improvisan una suerte
de bandera dominicana y saludan al buque argentino en lugar de las banderas norteamericanas que estaban flameando en los edificios oficiales. Y el capitán del barco pidió instrucciones a la Argentina, a cuál saludamos. Hipólito Yrigoyen, en ese momento presidente de la Nación, dice: saluden con salvas de artillería al glorioso pabellón dominicano. Esa era la posición y la neutralidad que mantuvo la Argentina en la Primera Guerra Mundial. Neutralidad que también mantuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Pues muchos creen acá que con complacencia en la Segunda Guerra Mundial, si hubiéramos ido a pelear como fue Brasil y a dejar hijos de ellos en Monte Cassino, hubiéramos tenido el desarrollo económico e industrial que tuvo Brasil. No, el desarrollo económico e industrial que tuvo Brasil se dio a una burguesía industrial que está en San Pablo a condiciones favorables con respecto a los que no tiene nada que ver con una posición internacional. Porque el gran desarrollo industrial de la Argentina es de ponerse Perón en un aislamiento absoluto. No nos vengan con esos versos, porque es el verso que dice en este momento hay que estar con Estados Unidos, tenemos que mandar tropas a Medio Oriente, y que nos metimos inclusive en la Primera Guerra del Golfo, que lo único que ganamos fue una participación patética en un desfile de la victoria. Estoy hablando de la Primera Guerra del Golfo, de George Bush padre, que se hizo en Nueva York. Ir a la ristra y ser carga de sirga, ¿no? Un buque de sirga de los intereses internacionales. Se podría haber entendido eso en 1830, 1890, cuando la Argentina fue la granja próspera de Gran Bretaña. Pero ahora quiere que seamos justamente la factoría periférica. Nosotros llegamos a exportar, recuerdo, un reactor nuclear a Holanda y otro reactor nuclear a Australia. Y después estaba Macri buscando a ver quién nos podía comprar limones. Y además, el que fue presidente de la sociedad rural, llegó a decir, lo que la Argentina, lo que el mundo necesita de la Argentina, no lo que la Argentina son sus carnes, son sus granos, son sus minerales. Lo interesante es que los granos, el precio lo ponen en la bolsa de, bueno, en Estados Unidos, ahora me voy a acordar, la bolsa Mitchell, no me acuerdo, y aparte este tipo era un mal bicho hasta el punto que tiene juicio con la hermana, lo considera como un delincuente. Porque para satélites, que no necesitan satélites made in Kirchner, tienen a Francia o Estados Unidos. Los satélites no son made in Kirchner. Esto muestra que no solamente es un malalice, sino que es un ignorante. El proyecto aeroespacial argentino ya viene de la época del peronismo. Y es más, el tercer país en el mundo en poner un organismo vivo en el espacio fue la Argentina, con el famoso Mono Juan. Estoy hablando de un organismo, no estoy hablando de un hombre. Pero digamos, que crearon todas las condiciones tecnológicas para que un organismo vivo volviera vivo. Y esto fue en un cohete Alfa Centauri. Eran dos bases que tenía la Fuerza Aérea. Uno era en Tartagal y otra era en el Chamical. Eran dos. Todo un desarrollo que lamentablemente después con el gobierno de Menem, que íbamos a cerrar el CENIT con el fue completamente descuartizado por presiones absolutas de Estados Unidos. Y en eso estuvo trabajando el amigo Cavallo, que fue el artífice de la verdadera rendición de Argentina, que no fue el 14 de junio en el campo de batalla. Fue muy posterior en los tratados de Madrid. Y para eso lo hicieron a Cavallo canciller, para firmar los tratados de Madrid. No solamente fue el desarme unilateral de la Argentina, no solamente es el control de millones de kilómetros cuadrados que equivalen a la mitad de la Patagonia en este momento, sino también significó descuartizar toda nuestra red de ferrocarriles y todo nuestro sistema estratégico de defensa, sistema estratégico de tecnología y fundamentalmente el de industria, que podía hacer alguna competencia. Recuerdo todavía las palabras de le dirijo de un economista, no me acuerdo si fue Lash, que se puede encontrar, fue un Twitter que no sé si lo borró, donde él dijo que, por ejemplo, si fuera por él, no solamente no reclamaba más las Falkland, sino que le regalaba la Tierra del Fuego,
porque estaba harto de tener que mantener industrias subsidiadas y no competitivas. Es decir, la mentalidad de ellos es la pampa húmeda. De esto no me voy a referir porque se ha referido sobre esto y con mucha precisión el compañero Guillermo Moreno. Bueno, es necesario, primero, antes de mantener una política exterior de tercera posición independiente, verdaderamente Buenas. Bueno, me parece que se cortó la comunicación de Pepe. Vamos a esperar 2 minutos a ver si se puede reconectar. Mientras, en todo caso, le pido, Rodri, estate atento por si Pepe no puede volver a sumarse. Retomás vos, Rodri, para que continúe Guillermo haciendo... Dale, excelente. Esperemos excelente. 2 minutos. Fíjate si podés mandarle un mensaje a Pepe a ver cuál es la situación, no debe tener señal. En todo caso, sigo yo. Dale, esperemos 2 minutos. Bueno, compañeros, mientras tanto les vamos comentando que nos estamos intentando comunicar con Pepe para retomar la comunicación. Veremos cómo evoluciona eso. Fue muy interesante lo que estuvo comentando sobre la tercera posición. Espero que lo hayan disfrutado, porque es muy interesante lo que comenta. Es muy profundo, muy sólido. Aparte, la forma de expresarse de Pepe te hace de alguna manera escucharlo. Y bueno, esperemos que se pueda sumar para, de alguna manera, pueda continuar y cerrar su exposición. Comentamos que si no logra sumarse, continúa Rodrigo y seguirá Guillermo haciendo el cierre. ¿Sí? De paso, Rodrigo, cuando retome la palabra, les estará comentando cómo continúa el ciclo en las próximas clases, para que lo tengan presente y se puedan agendar bien la fecha de inscripción, estar atentos para recibir el flyer y el link de inscripción a Zoom. Recuerden que es muy importante que se inscriban a Zoom clase a clase. Nosotros seguramente una vez finalizada la escuela estaremos revisando esa base de datos y nos estaremos comunicando con ustedes a ver qué les pareció la escuela, también con alguna propuesta de participación para que se puedan sumar de una manera diferente tal vez a lo que es la militancia sobre nuestro espacio, sobre el espacio de Guillermo, que lo vemos muy oportuno. Bueno, por ahora no tenemos novedad de Pepe. Vito, decime si te contesta, si no ya le doy la palabra a Rodrigo. Recién lee mi mensaje. Si me das 30 segundos, vemos si responde, si no pasamos a Rodrigo. Dale. Bueno. Listo, Vito, entonces. Bueno, compañeros, se presentan emergentes, contingencias, las cuales las tenemos que sobrellevar y tenemos la continuidad de la charla. Pepe por ahora no
no puede sumarse, no logra conectarse, así que continuamos el ciclo con la palabra de Rodrigo. Rodri, por favor, si podés continuar. Bueno, continuará bueno Guillermo. compañero, pido disculpas, esas son las cosas que, por la situación actual, este tema de la cuarentena, este tema mundial que estamos atravesando ahora. El peronismo es otra cosa, el peronismo no es lo virtual ni la militancia virtual, el peronismo es el día a día, es el abrazo, es el beso, es el cariño, es mirarse a los ojos, es contemplarnos, contenernos. Eso es el peronismo. Y estas son las cosas que nos van sucediendo. Hablando sobre la tercera posición, ese planteo de derecho de todos los pueblos a escribir su propio destino, en plena libertad e independencia. Esta concepción peronista es la refundación de un orden internacional basado en el respeto absoluto de las soberanías políticas de todas las naciones. El hombre en la tercera posición no es un individuo aislado ni manipulable, ni un instrumento de un perverso engranaje colectivo, sino que es un ser que vive en sociedad, que se desarrolla libremente, constituye su familia y se proyecta de lo interno a lo externo como humanista y cristiana. Yo quiero leer un texto que Juan Domingo Perón dio en la Conferencia de los Países No Alineados en septiembre de 1952 respecto a la tercera posición. Nuestra tercera posición justicialista, diremos que en el orden político implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobiernos mundial, donde nadie es más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Es el orden económico, la tercera posición es la liberación de los extremos perniciosos, como lo son una economía excesivamente libre y otra excesivamente dirigida, para adoptar un sistema de economía social al que se llega colocando al capital al servicio de la economía. En el orden social, en el medio de los caos que operan en el mundo fluctuante entre el individualismo y el colectivismo, nosotros adoptamos un sistema intermedio, cuyo instrumento básico es la justicia social. Eso es lo que después de más de 40 años de muerto el general, nosotros y nuestras mujeres siguen pariendo niños peronistas. El peronismo en la Argentina, siempre lo digo, es como la virome, el dulce de leche, es el fútbol, es el tango, son las mujeres. Nacen las entrañas del subsuelo de nuestro pueblo argentino. Vuelvo a reiterar, y quiero conmemorar ese 16 de junio de 1952, donde lamentablemente vinieron los oligarcas en función de un derrocamiento de un gobierno democrático que llevaba las banderas de la justicia social, de la economía, de la independencia económica y la soberanía política. Ese día, miles y miles de manifestantes estaban yendo a la Plaza de Mayo. 12:40 del mediodía, irrumpieron más de 40 aviones. Cayeron 30 toneladas de bombas, metralletas. Murieron 308 civiles, entre civiles y militares, más de 700 heridos, mutilados, carbonizados. Ese derrocamiento fracasó. Los que atacaron se fueron a Uruguay. El resto quedó apresado ahí en el Ministerio de la Marina.
Yo, como Rodrigo Gabanaque, hubiese tomado otra decisión, lo hubiese pasado a deshuello, como ejemplo para no atentar el bienestar del pueblo argentino. El general Perón prefirió el tiempo y no la sangre, y ahí 3 meses más tarde se fue al exilio. Ese mismo odio nos llevó a lo que todos sabemos en el 76, más de 30.000 compañeros desaparecidos, nos llevan a una guerra como la de Malvinas. Y después claramente el periodo de Macri. El periodo de Macri que vuelven a utilizar las mismas herramientas, porque son los nietos, son los hijos de los padres que provocaron la dictadura en el 76, también son los nietos de los abuelos del bombardeo del 55, y son los bisnietos de los tatarabuelos de la década infame. Son los mismos, son la oligarquía. Ayuda al imperialismo y con ayuda de los usureros internacionales. Pero tomaron los mismos métodos, los persiguieron, lo primero que hicieron fue sacar las retenciones al campo, sacaron las retenciones a las mineras, devaluaron la moneda, nos llevaron a una crisis profunda, nos llevaron a una deuda que hoy sabemos todos que hay que pagarla, pero la pregunta es quién la va a pagar. Y quiero sintetizar porque yo quiero que lo escuchen a Guillermo Moreno. Y le hago la pregunta, se la hago a Kicillof y a Alberto Fernández. Nosotros no somos marxistas ni socialdemócratas. Nosotros y el pueblo argentino somos peronistas. Compañeros, les agradezco un montón. Quiero darle la palabra a mi amigo, a mi compadre, a mi conductor, a mi compañero, a ese hombre que yo empecé políticamente con él allá en el 2002, 2003. Yo siempre digo lo mismo. Parí, nací, en esa época estaba la agrupación Pueblo Peronista, yo tuve mi unidad básica ya en el 2005 por primera vez. Tuve la suerte de tener 26 años y tener mi primera unidad básica y ser secretario general, que siempre decimos lo mismo, que es el cargo más importante que puede tener un militante, ser secretario general de una unidad básica. Después me recibí nací en la clínica y en el hospital Pueblo Peronista, me crié en la casa Pueblo Peronista al lado de Guillermo Moreno, me gradué en la Universidad Pueblo Peronista y acá estamos, militando. Lamentablemente, hoy las cosas están como están. Lamentablemente sufrimos estos 4 años de Macri, llegamos a unos pasos que la idea era debatir para salir a discutir las mejores propuestas políticas y económicas para el futuro gobierno, y no se dio. A Guillermo Moreno no lo dejaron participar, lo sacaron de nuestra casa, que es el Partido Justicialista, pero no nos vamos a dejar vencer. Nos duele con todo el alma irnos del partido, pero salimos a construir una nueva herramienta política, que va a ser esa herramienta política que nos va a dar lugar a presentar al espacio político de Guillermo Moreno, con Guillermo a la cabeza, en el 2021. Tienen la puerta abierta a todos los compañeros militantes de la provincia de Buenos Aires y del país a ser parte de esta gran gesta que es salir a volver a hablar de modelo y de proyecto de país. Porque nosotros lo vimos en carne propia, que se puede llevar a la política a transformar lo imposible en posible, a no bajar los brazos. Y por eso le digo, compañeros militantes, como decía Néstor Carlos Kirchner, seamos transgresores y políticamente incorrectos. Compañeros, muchas gracias. Te quiero dejar la palabra, compañero, que yo sé muy bien y me quiero tomar el atrevimiento a decirte que unos se dirán que son más peronistas, otros menos peronistas, y peronistas somos muchos. Pero entender la doctrina, pero no solamente entenderla, sino que aplicar la doctrina en estos tiempos contemporáneos no es fácil. Y yo sé que hay uno que no solamente entiende la doctrina, sino que también sabe muy bien cómo aplicar esta doctrina de Juan Domingo Perón,
que nos dejó ese gran líder en estos tiempos contemporáneos. Muchas gracias, compañero. Guillermo Moreno, tenés la palabra y queremos que nos hables y que nos maravilles con tus pensamientos y conocimiento y con tu palabra. Gracias, Rodrigo, gracias, compañeros. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Lamento lo de Pepe, que se cortó, se ve que se quedó sin... Hay mala conectividad, estamos teniendo en distintos lugares problemas de conectividad, entre otros problemas que tenemos. Estamos con mucha presencia mediática y tiene que ver naturalmente con el acontecimiento de Vicentín. Y me parece que este es propicio para entender, dado el título de la convocatoria, que tiene que ver con la tercera posición, cómo se expresa en esto, que es haber tomado posición sobre un tema tan candente como es el tema Vicentín. Pero no reflexionar en este caso sobre dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, eso lo hemos hecho hasta el cansancio, que tiene que ver también con los límites que la ley le impone a la práctica del gobernante y que eso es de los principios y valores, sino con otro muy sustantivo que tiene que ver con el derecho de propiedad. Aquí nosotros somos respetuosos, siempre lo hemos dicho y hecho, del derecho de propiedad. Derecho de propiedad que naturalmente lo ponemos en función social. Algunos dicen te apropiarás de los frutos, pero para cultivarlos, desarrollarlos y brindárselos al conjunto. Esto es, te lo apropiarás, pero lo brindarás. No te lo apropiarás y lo usarás solamente para vos. Tenés derecho de uso, pero los brindarás. Y nosotros repetimos eso, el derecho de propiedad. Fundamentalmente porque hace a la Constitución del modo de producción capitalista. Modo de producción capitalista, esto es la definición técnica precisa, en donde cuando éramos más jóvenes, muchísimo más jóvenes, podía ser válida la discusión sobre si había otros modos de producción más eficientes. Era el debate entre la planificación centralizada, que es uno de los polos de la tercera que determinan la tercera posición, cuando Perón dice la tercera posición entre esto y aquello, donde aparentemente podría uno decir, mire, desde la planificación centralizada, la asignación de los recursos se hacen con menos desperdicio. Intuitivamente uno podría decir, mire, parecería ser que hasta es correcto. Bueno, quizá el sistema capitalista genere un exceso de desperdicio. Y si uno planifica, y había como cierto encanto al tema de la planificación centralizada. Claro, a la vuelta de empezar el camino y el debate nos fuimos dando cuenta que la planificación centralizada implicaba no solo planificar la oferta,
en términos de evitar el desperdicio, sino que también necesitaba planificar la demanda, lo que se consumía. Claro, buceando un poco en las economías centralmente planificadas, nos fuimos encontrando con que estaba el racionamiento de consumo, estaba la cuota de consumo, estaba el vale de consumo, estaba lo que podías consumir, no lo que deseabas consumir, sino lo que podías consumir. Esto fue generando algunas situaciones tensas. Ahí aparecía el tema de los bloqueos. Bueno, pobre estos muchachos, está pegado, pobre aquello, está. Claro, se escondía ciertas ineficiencias del sistema de planificación centralizada hasta que finalmente, allá en el año 89, terminó colapsando. Ahora, es cierto, y finalmente nos fuimos dando cuenta, que el sistema capitalista es, de los sistemas conocidos, el que mejor utiliza minimizando los insumos para maximizar el producto. Minimizar la utilización de insumos para maximizar el producto. El límite casi de este sistema capitalista llevado al máximo de eficiencia fue cuando se empezó a estudiar el sistema de los japoneses desarrollado por Toyota del justo a tiempo. Estábamos llegando a ese límite de la producción en la minimización de la utilización de insumos, que casi la Toyota decíamos que tenía stock de insumos para armar su auto, que no llegaba un día, llegaba un turno, por si había problemas de tráfico. En el límite era cuando coloco la tuerca en el auto, en ese momento el proveedor me está entregando la tuerca. Claro, imagínense un sistema de miles de proveedores que pueda funcionar de esa manera. Y ahí se llegó a estudiar el método, se lo llamó toyotismo. Era como este modo de producción capitalista llegando al límite de minimización de utilización de insumos para la maximización del producto, de tal manera que Toyota era un extraordinario auto y el más barato. Puso en crisis la industria automotriz norteamericana. Digamos, parte de la crisis se explica por eso. Porque claro, no tenían el costo de oportunidad de la utilización de los stocks, que es un costo hundido. Eso está muy claro. Es un costo hundido. Para estos financistas pasa a ser el costo de oportunidad de tener un stock innecesario si puedo conseguir que el proveedor me lo entregue justo a tiempo. Justo a tiempo. Y esto fue todo un método. No se desarrolló hasta el presente ningún método más eficiente en la producción que el sistema capitalista. Pero la misma actitud que tiene el sistema capitalista para la producción, de manera inversa la tiene para la distribución. Es absolutamente injusto. Porque la planificación centralizada en ese aspecto no es eficiente en la producción, pero al menos me permite que toda familia algo consuma, mientras que el sistema capitalista, como lo vemos, me deja a millones, en el caso argentino y en el mundo miles de millones, y en el caso argentino millones de familias en el infraconsumo, o no consumen. O sea,
lo que es bueno en la producción es un desastre en la distribución. Claro, ahí empieza a emerger algo de la tercera posición, que tiene que ser, mire, les respetamos que ustedes produzcan, déjennos que nos metamos en la distribución. Porque si ustedes son injustos en la distribución, déjennos que los justicialistas generemos los mecanismos para que seamos justos en la distribución. Y ahí empieza a aparecer algo de la tercera posición en la economía, que cuando me dicen, bueno, ¿qué es la economía peronista? Y bueno, claro, ¿qué tiene que ver esto con el derecho de propiedad? Y tiene que ver mucho, porque el sistema capitalista, a través de los incentivos, la propiedad privada ordena el sistema capitalista. Claro que para los peronistas respetamos la propiedad privada, pero no decimos que necesariamente es de una familia o de una clase social. Propiedad privada sí, las obras sociales son privadas, pero no son de una familia, a diferencia de una prepaga, o de un conjunto de familias. Son de los trabajadores, organizadas por el movimiento obrero organizado, pero son de los trabajadores, son propiedad. ¿Y quién puede negar que en el sistema de salud, que hay 3 subsistemas, el privado, el público y el solidario tiene que ver con el sector privado? Tiene que ver con el sector privado. Una cooperativa tiene que ver con el sector privado. No hay ninguna duda de la pertenencia del sistema cooperativo o de las mutuales al sector privado de la economía. No necesariamente los peronistas decimos que el sector privado corresponde a una clase social, a la burguesía, digamos. Los medios de producción también podrían estar en manos del movimiento obrero organizado, que es lo que planteamos, por ejemplo, para YPF. El 51% de las acciones para el confederal de la CGT. ¿Y quién va a dudar de que eso es una empresa del sector privado o que va a seguir siendo una sociedad anónima? Simplemente generamos las mayorías necesarias en la asamblea de accionistas, delegando la representación en esa asamblea de los que expresen el confederal de la CGT. Pero nadie podría decir que es una empresa estatal, al contrario. Y es el derecho de propiedad. Ahora, podríamos estar dispuestos, como lo hicimos hace 50 años atrás o 60, a un debate sobre estos temas. Porque finalmente nos asiste, como decía Kirchner, en estos debates de la administración de lo terrenal, la mitad de la verdad, la otra mitad la podemos. Ahora, el problema que tenemos es que el derecho de propiedad es constitutivo del sistema capitalista, como lo acabo de señalar, por este tema de los incentivos. Y cuando yo le tiro un exocet en la línea de flotación, porque penetro en el derecho de propiedad, tengo que ser consciente que me voy a poner a vibrar el sistema. Cuando un objeto vibra, bueno, si es armonioso, si lo se hace vibrar, quizá tengo música. Pero a veces, como en el famoso puente de San Francisco, lo puedo hacer vibrar y lo termino haciendo pedazo. Y es un tema muy delicado poner a vibrar el sistema capitalista. Porque desde la oferta puedo generar un enorme defecto de abastecimiento, un enorme defecto de provisión de bienes y servicios a la sociedad que sobrevive cuando consume esos bienes y servicios. Si estoy dispuesto a hacer vibrar el sistema capitalista, al menos tengo que instalar el debate de con qué lo voy a reemplazar. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Lo peor que nos puede pasar es destruir el sistema capitalista y no saber cómo sigue. Los marxistas-leninistas fueron los primeros en plantear cómo seguía en la acción práctica. Pero son marxistas-leninistas, no eran
es muy difícil destruir el sistema y no plantear inmediatamente los principios axiomáticos del proceso revolucionario que reemplaza la ruptura del status quo. Y ante eso estamos. Ante eso estamos. Claro, si yo soy un clásico, los peronistas somos unos clásicos, los liberales lo son, los marxistas lo son, de alguna manera tenemos nuestras raíces hundidas en las tradiciones, en nuestro caso hispanoamericanas, pero las profundas raíces que nos unifican como pueblo, y construimos un futuro común. No somos posmodernos. Entendemos la complejidad de nuestros actos y planificamos el devenir. Dentro de lo que podemos, pero planificamos. Si sos posmoderno, estás en una sociedad líquida, no hay pasado, no hay futuro, y en todo caso, como solo vivo el presente, vemos cómo sigo. ¿Esto parece una tontería? No es una tontería. Parte de poner a vibrar el sistema capitalista y no preocuparme por su vibración tiene que ver con estos temas. Esto no haría el Partido Comunista. No haría el Partido Comunista. El Partido Comunista no es posmoderno. Diría, voy a destruir el sistema capitalista y lo reemplazo por es el Estado produciendo, los medios de avanzaremos a la dictadura del proletariado, pero tengo una cosmovisión de cómo voy a abastecer a mi población. La tengo. La escribí, después se la puedo implementar, si es eficiente o no es eficiente. El problema es cuando destruyo y no construyo. Y este es el tema central de lo que acontece con Vicentín. Por eso la reacción que está viniendo. Claro, también estamos en el mundo de la construcción de la política en el día a día. Y esto tiene que ver con obligarlo a Massa a salir a la cancha. Alberto ya salió a la cancha, está clarito, ya está. Ya defendió a Clarín, ya hizo esto, ya hizo aquello, ya está, ya. Massa rascamos y sabemos cómo es, no es que no lo conocemos. Pero ahora necesitamos que salga a la cancha. Necesitamos que salga a la cancha porque en este momento también se está construyendo la Argentina de mediano plazo. Y puede ser una Argentina basada en los principios y valores de la doctrina y por lo tanto desde una economía peronista, o puede ser una economía con otras características. Y esto se está discutiendo ahora. En este momento se está discutiendo. ¿Y por qué? Y porque se está objetivando con precisión el fin del ciclo. ¿Hay un fin de ciclo? Hay un fin de ciclo. Hay un fin de ciclo que se está ordenando con precisión. En la arena política esto se ve, en la arena política esto se ve. En la arena política estas tensiones que se empiezan a observar tienen que ver con esto. Porque tiene que ver con este fin de ciclo, quién conduce políticamente el nuevo ciclo económico que se está perfilando. Puede ser Alberto, puede ser Alberto. Tendrá que pagar algunas pruebas de amor, pero puede ser Alberto. Puede ser que se produzca un elemento de ruptura y puede ser que se produzca un elemento de ruptura. Y esto también se está pergeñando.
cuando Barrio Nuevo el miércoles pasado, en el programa de Roberto García, dice: estamos armando un plan económico con Redrado, el zurdo Montoya, Peirano y otros compañeros. Uno dice, bueno, ese plan económico que Barrio Nuevo después dice, se lo voy a presentar al presidente, se acompaña con esa historia de cuándo va a ser el momento, múltiples declaraciones, de que Alberto asuma. Alberto debe asumir la presidencia con un plan económico. Esto es el debate. Y es un debate que está en la arena pública en estos momentos. Ahora, ese plan económico, que en términos conceptuales lo va a hacer Redrado, va a estar en los principios y valores del peronismo, y ese es el debate que empezamos a tener. Por eso nosotros presentamos un plan económico con un grupo de compañeros que está enraizada en las más profundas tradiciones de nuestra doctrina. Por eso arranca con el Sermón de la Montaña y termina con medidas instrumentales, pasando por una caracterización del mundo. ¿Tiene puntos de contacto con los que están haciendo los otros compañeros? No hay duda, porque es un plan de producción y trabajo. ¿Por qué va a ser de producción y trabajo? Y porque el ciclo de especulación y renta como modo de acumulación se terminó, porque llegó el momento de pagar. Se terminó el ciclo, donde los desequilibrios macroeconómicos los financiaba con deuda voluntaria, externa o interna, o involuntaria porque no pagaba la factura. No, pero todavía te entregan mercadería hasta el momento final. Cuando se llegue al límite de no pagar, te dejan de entregar. Se llegó al límite de no pagar y miren, no pagamos el aguinaldo. Si no pagamos un instituto instalado en la Argentina por el general Perón, ya estamos, muchachos, llegando. ¿Y por qué no lo pagamos? ¿Y por qué no hay una moneda? Bueno, muchachos, si no hay una moneda, va a llegar un momento que tampoco vamos a poder no seguir pagando facturas, nos van a dejar de entregar, y bueno, ahí. Muy bien. Este es el proceso en el que estamos. Ese ciclo se terminó la transición, viene el ciclo de producción y trabajo, pero viene un ciclo de producción y trabajo que puede estar enraizada en los principios y valores de la doctrina o no, porque hay otros modelos de crecimiento, no de desarrollo, de producción y trabajo, que están enraizadas en las tradiciones que no son precisamente de nuestra doctrina, sino de aquel laissez-faire. Del cual, por el otro lado, tampoco estamos de acuerdo, porque esa distribución no es justa y obligatoriamente me va a dejar una cantidad de argentinos afuera. Claro, acá tenemos un problema, porque parte de lo que nosotros decimos también lo van a decir ellos. Y va a venir la discusión si en realidad el debate no se tiene que dar adentro. Moreno, ¿por qué querés ahora 60 centavos de dólar el litro de gasoil si podemos dar esa discusión dentro de un lustro? Cuando en realidad el litro de gasoil a $1 se exprese de una manera tal que me deje al 25% de los argentinos afuera. ¿Por qué darlo ahora? Bueno, este va a ser un debate colectivo. Nos va a tensionar a todos. En mi caso, que ya di la vuelta y ya estoy en el trasvasamiento generacional, muchachos, no me pidan que mis últimos años no sea coherente con lo que luché y viví desde los 14 años, porque sería... Ahora, para ustedes es un debate de cada uno de ustedes. Y como estoy avisando, no hay traición. Claro, esta es la importancia de capacitarse. Por eso capacitarse te pone en un nivel de conciencia superior en la toma de decisiones. Porque te pone frente a vos mismo, no frente a los demás. Te pone frente al pecado de omisión. Que claro, que uno dice, che, pero el pecado de omisión cuando vos matás
Sí, pecado de acción cuando vos bueno, pero el pecado de omisión para un militante político termina siendo el peor de los pecados. Claro, hay que creer en el pecado de omisión, o hay que creer en los 4 tipos de pecado. Hay que creer en el pecado de omisión. Y que saber y ocultar es una cosa, y es un pecado. Fíjense hasta dónde llegan los principios y valores que dicen, si sabes y ocultás, pecás. ¿Ante quién? Si nadie se entera. Ante vos. Ante el barbudo, ante Dios, qué sé yo. Pero incluso para los agnósticos, en el profundo nivel de conciencia, el pecado de omisión es un pecado tremendo. Porque es la traición ante ser, ante uno. Pero cada uno de ustedes inicia este debate. Y este tránsito. Y el pertenecer. Y está bien, porque uno entiende las circunstancias. Pero a mí me toca, en esta responsabilidad histórica, hacer lo que hay que hacer. Y decir, el objetivo final es el que me da el impulso inicial. El objetivo final es el que me da el impulso inicial. Mi impulso inicial está dado por una sociedad justicialista, que hasta que alguien demuestre lo contrario tiene al sistema capitalista como modo de producción, pero al justicialismo como sistema de distribución, y finalmente, como la mercadería se valoriza en la circulación, termina siendo una economía justicialista porque se impone. Y planifico, no es desde el laissez-faire. Planifico la oferta y la demanda generó. Claro, todo esto va construyendo una economía justicialista de los principios y valores. Por eso es tan importante lo de Vicentín y cómo uno se posiciona. Porque se posiciona desde lo profundo. A mí la expropiación me tiene sin cuidado. La quieren hacer, la hacen, no la quieren hacer, cumplan la ley y se terminó. La intervención es mi problema. Contar plata ajena es mi problema por voluntad del presidente. Si ahora el interventor lo puso el juez, estamos esperando la resolución, no sé si hoy a la tarde habrá salido, hasta el mediodía, no, publicada la resolución, aparentemente está. Como los expedientes son digitales, en algún momento la van a tener que subir. Vamos a ver qué dice. Si lo puso el juez es un administrador, hay desplazamiento de conducción de la empresa y casualmente puso al mismo que quería Alberto, pero lo puso la justicia, no Alberto. Cuenta la plata para el juez. Y entonces, claro, esto no está tan claro. Y va a haber una movilización muy fuerte. No digo yo lo cuantitativo, en las conciencias, Suriel, está. Ay, pusiste el sistema a vibrar y ahora viene la resolución de ese tema. La política influye mucho en esto. Por algo Massa está callado, que es el último que tiene que hablar. Pero también puede haber especulación. Puede haber especulación de que de repente lo que estaba arreglado, que era el acuerdo de la deuda, se desarregló. Nadie sabe si del Vaticano vino lo que al Vaticano fue y entonces el mensaje salió de acá para no arreglar. O en verdad, bueno, esto es lo que está. Y nosotros vamos a transitar este partido. Hay otros compañeros que también están viendo esto y por eso las declaraciones que se están viendo y cómo se están posicionando los compañeros. Esto está. Y nosotros somos uno de los que estamos ordenando el debate. No hay ninguna duda. Hoy salió un diputado de La Baña a decir Massa habla. Pero como Massa no era de La Baña o La Baña era de Massa y está todo muy mezclado. Y esa declaración la hizo el Topo Rodríguez, que es el brazo derecho de La Baña. Está todo. Y claro, cuando se vienen los momentos de definición, está todo muy movido. Por eso estos cursos de capacitación son extraordinarios. Y los felicito a los organizadores. Porque el conocimiento, desde ese nivel de conciencia del saber,
me solidifica en mi toma de decisiones. Y esto es lo que viene. Esto es lo que viene en los distintos grupos. En los distintos. En la Néstor, que es este caso, en la Brigadier, en el CEJUS, en los grupos que se están sumando y que ustedes por ahí todavía no toman la suficiente dimensión porque, obvio, no nos juntamos, no podemos, bueno. Pero hay muchísimos Zoom que estamos teniendo y de grupos que se está haciendo. Rodrigo lo sabe, porque sobre todo si es de la provincia, él está al tanto de todo porque es el que finalmente junto conmigo tiene la responsabilidad de construir esto, junto con Rodrigo, junto con José, junto con el pastor Arrigui, que digamos son las cabezas de cada una de las tropas, más los compañeros que se van sumando y que de alguna manera... Pero no ustedes, entonces por ahí... Pero hay un corrimiento, hay... La invitación a los programas es la clara. Tuve el jueves, tuve el viernes, tuve el sábado, tuve el domingo. La radio. Muchachos, eso genera que nos metimos en el debate. Y nos metemos en el debate con la construcción de conocimiento colectivo. Y desde los principios y valores. Y por eso hoy Bernie, después de vaya a saber cuánto tiempo, habla de los principios y valores. Y es un compañero. Habla de los principios y valores. No solo, habla de la doctrina. Ya no estamos solo hablando de la doctrina. Ya la doctrina y el peronismo no es piantavoto, no, vos piantavoto, no. Ya hay otros más con ganas de participar hablando de la doctrina. Y todo esto fue pasando estos días. Los principios y valores inmutables, una doctrina que está viva y políticas de gobierno que devienen de ahí, que obviamente se adecúan a las circunstancias. Pero arrancamos los principios y valores. Y hoy nos formamos en esto de la tercera posición. Desde aquí puedo hablar. Conceptualmente, desde la filosofía, teología, hablan nuestros expertos, de la historia habló Pepe. Cada uno va hablando desde el lugar donde tiene que hablar. A mí me toca hablar esto de la economía. Pero casualmente, hoy hay un partido muy importante que se está jugando en la economía, entonces lo podemos insertar en la coyuntura política. Fue una jornada esta desde la tercera posición. La fuimos desgranando y terminamos en el accionar político y de por qué ese accionar político también se expresa o en un modelo de crecimiento para la Argentina o en un modelo de desarrollo, que es crecimiento con inclusión de todos. Y esto es lo que se está discutiendo. Finalmente, en estos cursos que estamos teniendo, vamos al saber. Y desde el saber terminamos en el pecado de omisión. Y cada uno de ustedes está acá voluntariamente y tiene el bastón de mando. ¿Nos organizamos? Sí, nos organizamos, porque bueno, pero cada uno de ustedes tiene el bastón de mando. Y cuanto más se capaciten, más van a ejercer el bastón de mando, que es lo que uno está buscando. Cuando capacita a los compañeros, los prepara para la acción, pero los prepara para la acción y la conducción desde los principios y valores. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los compañeros que organizan esto, porque quizás ni ellos tengan todavía el nivel de conciencia suficiente para entender que desde aquí le estamos dando posteridad al peronismo. Y a nosotros, que ya estamos haciendo el trasvasamiento generacional, nos vamos yendo de acá 5 años, 10 años, no que me voy a ir mañana, no se pongan tan contentos, nos vamos yendo con la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todos por participar y especialmente a los que organizan estos cursos de formación. Gracias, Lucas, gracias, Rodrigo, gracias a todos. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por el gran argentino
Mi general Pascuale, Perú, gran constructor, yo soy primer trabajador. El ejemplo, los llevaron al destino, y los jardín. Gritemos la sociedad Perú. Aunque jamás soñó la realidad felicidad, debemos hacer Perú, mi general cuando baile, como el Perú, gran constructor, donde se ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Viva! Chao, compañero, gracias. Moreno 2020. Grande, Guille. ¡Vamos, Guille!